Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera, una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, tienes una cita junto a José Ramón García en La Ventana del Folclore. 120 minutos impregnados de lucha, tradición y amor. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. La Ventana del Folclore. Con lo mejor de la música latinoamericana. Solo por Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos, amigas, internautas que se unen a la transmisión del programa Argumentos a esta hora de la mañana aquí en Ecuador. Bienvenidos una vez más a este subprograma en el que hablamos sobre política, sociedad y economía de Ecuador y del mundo. En esta ocasión estamos transmitiendo, bueno, como casi siempre, desde acá, desde la capital de la República de Ecuador, Quito, y que se encuentra justamente en el Paralelo Cero. De ahí este lema de la radio Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Y bueno, nuevamente bienvenidos a todos quienes nos escuchan y nos ven a lo largo y ancho del país y del mundo. Y como siempre, saludarle a mi amigo, colega y compañero Juan Carlos Figueroa. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian, amigos? Tengan ustedes un excelente día. Janelcita también, quien nos acompaña desde Controles, nos ayuda a que este programa que se emite desde la capital llegue a toda la audiencia, a todos también los cibernautas. Aquí pues amaneciendo con bastante frío, la capital está últimamente soportando temperaturas bastante bajas, así que pues siempre salir abrigados, llevar saquitos, llevar chompita para evitar así resfríos, ¿no? Entonces, dicho esto, pues nuevamente darles un gran abrazo y pues
entrar en materia para lo que nos corresponde a los temas, al análisis de los temas coyunturales. Exacto. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar otro tema de coyuntura nacional, coyuntura de Ecuador. Específicamente, esta próxima semana se celebra el Día del Trabajador a nivel internacional y obviamente Ecuador también está inmerso en esta conmemoración. Se planifica una marcha, se planifica algunos eventos para manifestarse el pueblo ecuatoriano a propósito de esta fecha. Sin embargo, la interrogante es, ¿estas manifestaciones solamente son para conmemorar el Día del Obrero, el Día del Trabajador ecuatoriano y del Trabajador mundial? ¿O también para algunas reivindicaciones de carácter social y también para de pronto cuestionar las acciones del gobierno que actualmente rige nuestro país? Con esto vamos a desenmarañar justamente con Mauro Andino. Él es especialista, ya nos va a contar Juan Carlos, especialista en qué temas es. Y un saludo, doctor Andino, acá a la audiencia de Ecuatorial FM. Muy buenos días, Cristian. Gracias por la invitación. Con mucho agrado el poder compartir esta mañana con ustedes y, por supuesto, con toda su audiencia. A las órdenes. Gracias. Ahora sí, Juan Carlos, vamos contigo. Demos inicio a este diálogo. Perfecto, Cristian. Amigos, pues tenemos como primer invitado en este espacio al catedrático que también es especialista en temas electorales y parlamentarios, doctor en jurisprudencia, al doctor Mauro Andino, quien justamente en este momento nos va a ayudar un poco a visorar todo lo que está sucediendo en el país. Pues, como tú lo habías dicho, Cristian, en los próximos días ya se acerca, está a la vuelta de la esquina, el 1 de mayo, pues una fecha donde podemos ver todos en redes sociales, podemos, cuando nos subimos al taxi, al bus, todo el mundo ya comienza a hablar del 1 de mayo, algo muy particular, pues el descontento, hay que decirlo así, hay que llamar las cosas como son, el descontento que está viviendo el Ecuador justamente por cómo está accionando el gobierno, un accionar apático con la ciudadanía, pues todos vemos que hay desempleo, hay inseguridad, hay sicariato, hay asesinatos, y pues todo esto está desembocando precisamente en que hay un descontento popular y que todo se está canalizando para manifestarlo el 1 de mayo. Dentro de este descontento de la ciudadanía justamente está esta inacción del gobierno que prefiere culpar a otras instituciones, a otras instancias, y no pues ejecuta las acciones que debería ejecutar. Uno de los ejemplos, y con esto quiero partir con la primera pregunta de este programa al doctor Andino, es lo que sucedió ayer, ¿no? Ayer hubo una reunión precisamente entre el gobierno nacional y representantes del sistema de justicia, podríamos decirlo así. Tanto está el representante de la Corte Suprema de Justicia, también estuvo el representante la representante de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura. Y justamente era para supuestamente un poco analizar, evaluar las acciones en torno a lo que es el habeas corpus, los últimos habeas corpus, recursos que se están presentando por parte de los jueces. Doctor, coméntanos justamente a qué se debe esto. ¿Esto es un distractor más? ¿Esto es una acción más del gobierno para culpar a otras instancias? ¿Qué es lo que pretende el gobierno con esta reunión? Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Yo creo que es una señal más del desconocimiento del gobierno nacional sobre la administración del Estado. Pero ya no solo es desconocimiento, sino que yo me atrevería a decir incluso ya es una suerte de cortina de humo, de estrategia política para desviar la atención y para lavarse las manos de su incompetencia y de su ineptitud para enfrentar el crimen organizado y para frenar el auge delincuencial que hoy azota a muchas provincias del país y yo diría incluso a la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y por qué digo que es una especie de cortina de humo? Porque ahora, producto de esta reunión que mantuvieron el día de ayer entre el presidente Lasso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Murillo, ahora se les ha ocurrido construir un nuevo enemigo político.
¿Y cuál es este nuevo enemigo político, entre comillas? La Corte Constitucional, la garantía jurisdiccional del habeas corpus y la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo responsable o el causante de la supuesta impunidad y de la ola de delincuencia y de inseguridad que vive el país, supuestamente sería la garantía jurisdiccional del habeas corpus, los precedentes jurisprudenciales expedidos por la Corte Constitucional y de fondo la propia Carta Fundamental. Y esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la Corte Constitucional lo que hace es resolver, ser el máximo intérprete, el máximo garante, el que hace prevalecer la supremacía de la Constitución. En última instancia, pues actúa como órgano de cierre. La Corte Constitucional no tiene la culpa de que en el país se haya disparado la tasa delictiva durante estos primeros meses del año 2022 en comparación con el año 2021. Solo en lo que va de enero a abril hemos tenido aproximadamente 1.522 asesinatos violentos. Comparados con el mismo periodo del año 2021, me parece que ha crecido en aproximadamente un 88%. La Corte Constitucional no tiene la culpa de que durante el primer trimestre de este año, de enero a marzo, el gobierno nacional apenas haya tenido una ejecución de 67 millones de dólares. Comparando con el mismo periodo con el gobierno de Moreno, durante enero a marzo del año 2021, existió una ejecución de 565 millones de dólares aproximadamente. ¿Qué culpa tiene la Corte Constitucional si esa poca inversión está sobre todo generando descuidos en salud, en educación, y eso demuestra el total abandono del Estado y del gobierno nacional? ¿Qué culpa tiene la Corte Constitucional de que el gobierno nacional no haga lo que la propia Corte ya dispuso en varios dictámenes cuando hizo el control de constitucionalidad sobre los estados de excepción que se dictaban en relación a las masacres carcelarias? Cuando la Corte Constitucional ya le decía al gobierno que el problema de las cárceles no se solucionan vía estado de excepción, que tampoco se solucionan vía norma jurídica, porque el problema no está en las leyes. El problema es que hay un Estado ausente, un Estado que no diseña y ejecuta política pública para transformar esta realidad. ¿Qué culpa tiene la Corte Constitucional o el habeas corpus de que tengamos en un país de 17 millones y medio de ecuatorianos más de 6 millones de personas que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, que sobreviven diariamente con $2.80? Consecuentemente, los hechos nos demuestran, las cifras, los datos, la estadística, nos refleja que el problema no es donde supuestamente el gobierno nacional encuentra las causas de este conflicto social, económico, de inseguridad que estamos atravesando, sino que obedece a otras razones donde lamentablemente el gobierno nacional no le encuentra la vuelta, ya sea por desconocimiento, ya sea por impavidez, por indolencia, o como muchos han sostenido también, ya sea porque es parte de su matriz ideológica, porque el gobierno asume que esto se va a resolver con la mano invisible del mercado y que no hace falta el Estado, que el Estado no debe intervenir. Tal vez sea por una visión ideológica que el gobierno nacional no hace lo que todos exigimos y lo que todos demandamos desde la ciudadanía y desde la sociedad civil. Doctor Andino, si bien es cierto, usted ha mencionado algunas situaciones que no se le puede responsabilizar a la Corte Constitucional, sin embargo, de todo lo que usted ha dicho, prácticamente no se habló al menos de lo que se sabe, porque, por ejemplo, el gobierno no se reunió con los órganos de justicia de nuestro país para hablar, por ejemplo, de la crisis carcelaria. No se ha reunido para hablar justamente sobre temas del incremento o de los homicidios violentos. Entonces, aquí más bien se nota un cierto sesgo por los habeas corpus nada más, y por un habeas corpus que en definitiva dejó en libertad condicional a uno de los antagonistas políticas de este gobierno. ¿Hay alguna forma, mejor dicho, no hay alguna otra forma de disimular esta situación, tomando en cuenta que en esta reunión, entre otras resoluciones, solicitan que nuevamente se le devuelva a la judicatura la capacidad de sancionar administrativamente a los jueces con este tema del error inexcusable? Es decir,
están volviendo a lo que criticaban? Mire, Cristian, el gobierno nacional quiere actuar de forma tan tramposa, tan mentirosa ante el pueblo ecuatoriano, que organiza esta reunión con la Corte Nacional de Justicia y con el Consejo de la Judicatura, pero no le invita a la Corte Constitucional y a su presidente, el doctor Ali Lozada. Solo ahí la opinión pública, la ciudadanía tiene que darse cuenta de este margen de maniobra política que quiere dotarse a sí mismo el gobierno nacional. Si tanto les importa los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, si tanto les preocupa los pronunciamientos de este organismo en relación al habeas corpus en distintas sentencias, porque además el tema está absolutamente claro, hay varias líneas jurisprudenciales donde la Corte Constitucional ha dejado en claro en qué casos aplica el habeas corpus, bajo qué condiciones, bajo qué requisitos, interpretando justamente el espíritu, el significado, el alcance de la Constitución y de esta garantía jurisdiccional. Sin embargo, de forma muy hábil, de forma muy astuta, el gobierno nacional no le invita a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque eso nos está demostrando que ya de antemano tenían previsto buscar un culpable y echarle el muerto o echarles los muertos, producto de la inseguridad y de la incapacidad del gobierno para combatir este tema, a la Corte Constitucional. Tal como en su momento quisieron hacer cuando se generó la última masacre carcelaria, cuando ya era presidente Guillermo Lasso. Y en esa época era presidente de la Corte Constitucional el doctor Hernán Salgado Pesantes. ¿Y qué ocurrió? Le quisieron culpar a la Corte Constitucional porque el gobierno que argumentó que no podían ingresar los militares a precautelar la seguridad de los PPLs por culpa de la Constitución y por culpa de la Corte Constitucional, sin darse cuenta que existen estándares internacionales del sistema interamericano y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben o que no sugieren, que no recomiendan aquello, porque incluso varios estados que han hecho uso de las Fuerzas Armadas para controlar este tipo de revueltas o este tipo de conflictos han degenerado a su vez en problemas y en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y luego esos estados han sido condenados por la Corte. Sin embargo, en aquella época ya se quiso culpar a la Corte Constitucional. ¿Y qué le dijo la Corte Constitucional al presidente Lasso? Vea, esto no se va a resolver vía estados de excepción. Esto no es culpa de nosotros como Corte. Nosotros en los dictámenes ya le hemos dicho que diseñe y ejecute política pública, que transfiera los recursos económicos que son necesarios para el fortalecimiento del sistema de rehabilitación social, que destine los recursos adecuados para que los PPLs tengan ciertas condiciones de dignidad, una mejor alimentación, no una alimentación de lujo ni nada por el estilo, pero sí una alimentación digna en su condición de seres humanos, que no vivan en hacinamiento, que no se haga un uso arbitrario e indiscriminado de la prisión preventiva para no tener cerca de 40,000 PPLs que estén abarrotando el sistema de rehabilitación social, entre otras causas y otras alternativas que se podrían encontrar justamente para tratar de remediar este conflicto. El gobierno nacional, reitero, me parece que aquí lo que está es lanzando una cortina de humo. Se evidencia además dos factores fundamentales que adolece este gobierno. Primero, no tiene diagnóstico. Y aquí permítame utilizar una metáfora. Esto es como cuando usted va donde el médico. Si usted tiene una dolencia, el médico le pregunta qué es lo que le duele, de qué está sufriendo, etcétera. Pero para estar seguro el médico de la hipótesis que él tiene en su cabeza ese instante, le envía a que usted se haga varios exámenes. Y una vez que usted regresa con los exámenes, el médico le dice, una vez que se ha cerciorado y revisa los exámenes, le dice, efectivamente, mi hipótesis se ha verificado o se ha ratificado con los exámenes que tú me traes. O lo contrario, mi hipótesis estaba equivocada. En buena hora no tienes lo que yo sospechaba porque los exámenes me reflejan otra cuestión. Lo mismo tiene que hacer el gobierno nacional cuando quiere enfrentar un problema tan complejo como es el de la inseguridad. No tiene diagnóstico, no tiene radiografía, y si usted no tiene diagnóstico, empieza a dar palos de ciego, porque no sabe a dónde golpear, no sabe a dónde apuntar. Y el gobierno quiere hacernos creer que el problema de la inseguridad únicamente es resultado del combate al narcotráfico y al crimen organizado. Y cierto es, no vamos a poner en tela de duda que también lo que estamos viviendo es una respuesta del crimen transnacional, del crimen organizado, que se está disputando no solo el control de las cárceles, sino el control de distintos territorios a nivel nacional, principalmente varias provincias de la costa, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, las 5 provincias más violentas del Ecuador. Pero no solo obedece la inseguridad a esta lucha
contra el narcotráfico o el crimen organizado. La inseguridad también obedece a la delincuencia común, a la delincuencia de poca monta, a la delincuencia de bagatela. El estruchador que roba un celular, que roba en el transporte público, que le rompe la ventana del carro para robarse el radio. ¿Por qué? Porque también las condiciones de desigualdad, de pobreza y de pobreza extrema empujan a esas personas, pues que no tienen con qué llenar el estómago, porque ya no saben cómo llevar el pan o un plato de comida a la mesa de sus familias. Les empuja el propio sistema, el propio Estado, les excluye de condiciones de dignidad mínima y se ven, lamentablemente, conducidos, empujados a delinquir. Y cierro con esta idea. No estoy romantizando el delito. Cuidado. Yo creo que cuando alguien comete una infracción penal, tiene que ser perseguido por la policía, tiene que ser perseguido por la administración de justicia y pagar por lo que hizo. Pero tampoco podemos dejar de reconocer que la inseguridad es producto de condiciones oprobiosas de desigualdad, de exclusión, de marginación. Y si usted tiene un país, reitero, donde de los 17 millones y medio de ecuatorianos, tiene más de 6 millones que sobreviven con $2.80, luego creo que lo más lógico es preguntarse el por qué esa gente no tiene oportunidades y el por qué esa gente también se ve abocada a ser cooptada por estas bandas o por la delincuencia común. Doctor, espérame un segundo. Lastimosamente nada de lo que usted ha dicho ha hecho este gobierno en esta reunión. Poco o nada se discutió justamente sobre esos temas. Vamos contigo ahora sí, Juan Carlos. Así es, un poco para ir al tema de lo que habíamos justamente convocado al doctor Andino es justamente todo esto lo que se ha señalado está provocando un descontento nacional. Ya se anuncian marchas por la indignación de la gente ante los asesinatos, ante la pobreza, ante el sicariato. Se está convocando la gente en redes sociales. Yo le había comentado en un inicio que me he subido a los buses, me he subido a los taxis, en la esquina, en la tienda. La gente está indignada, está esperando el 1 de mayo. Ahí se va a manifestar todo este descontento, pero ¿hacia dónde va esta marcha, doctor? Muy brevemente, ¿cuáles son las opciones? Un tuit usted había puesto hace unos días que ya ha cumplido el año. Hay cómo solicitar el tema de la revocatoria del mandato. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde canalizar justamente este descontento que va justamente a pronunciarse la gente este 1 de mayo, doctor? Yo creo que hay dos salidas, la una por la vía institucional, la otra por la vía popular a través del espacio público. La vía institucional, y en términos estrictamente constitucionales y democráticos, lo que voy a decir a continuación no es nada que no esté previsto en la propia Constitución de la República. Toda autoridad de elección popular, subrayo esto, puede ser revocada del mandato una vez que se ha cumplido el primer año y antes del último año de su gestión. ¿Qué significa? Que si una autoridad de elección popular como el presidente de la República dura 4 años en el ejercicio del cargo, esta autoridad puede ser revocada una vez que pasó el primer año y antes de que empiece a cumplir el 4º año de su mandato. Esto es algo que está previsto en la Constitución de la República, no es un camino fácil tampoco, porque se necesita recoger el 15% de firmas de respaldo del padrón a nivel nacional en un plazo de 180 días, y el 15% de firmas del padrón electoral a nivel nacional representa algo más de 1.970.000 firmas. Algo que evidentemente no es una tarea sencilla, pero yo creo que dadas las condiciones políticas, sociales, económicas que está atravesando el país, podría ser una salida democrática. Tampoco quiero aparecer yo aquí como alguien que está haciendo apología de la desestabilización, ni mucho menos, porque reitero, esto está previsto en la Constitución de la República, no es algo que yo me estoy inventando. Así como en su momento el propio presidente de la República jugó con la narrativa de la muerte cruzada y la disolución del Parlamento para que se convoque nuevamente elecciones generales, tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas, y él argumentaba que esta era una salida democrática, institucional, pues sin duda alguna la revocatoria del mandato tampoco deja de ser algo inferior a lo que el presidente en su momento planteaba con la muerte cruzada. Esto, reitero, tendría que nacer en términos de la recolección de firmas. Hay que hacer una solicitud al Consejo Nacional Electoral, usted tiene que fundamentar, que motivar adecuadamente aquello.
En términos institucionales no es fácil tampoco, porque el CNE podría negarle los formularios, podría decir que usted no ha motivado, que usted no ha justificado adecuadamente, pero si ya le entregan los formularios, mi sugerencia, mi recomendación sería que esta herramienta de democracia directa nazca desde abajo, no desde arriba, no liderado por ningún actor político en concreto, que más bien sea una iniciativa desde las propias organizaciones de la sociedad civil, que nazca desde los propios trabajadores, desde los propios estudiantes universitarios, desde los propios agricultores, desde los propios transportistas, etcétera. Que las organizaciones de la sociedad civil sean quienes lideren este tema para que sea la ciudadanía quien democráticamente se pueda pronunciar. Y si es que esto se llega a consumar, si es que se llegan a recoger las firmas, evidentemente que sean las urnas las que resuelvan este conflicto. Porque lo otro que a mí me preocupa es que esto desborde las vías institucionales y que esto provoque la inacción del Estado, en cualquier momento un estallido. Y el otro camino que yo le decía, y cierro esta parte de mi intervención, la vía de ocupar el espacio público. Es legítimo que el pueblo se pronuncie, se manifieste pacíficamente. El derecho a la resistencia que está señalado en el artículo 98 de la Constitución no es algo que se inventaron los constituyentes de Montecristi. El derecho a la resistencia viene desde la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, en el artículo 2 de dicha declaración en 1789. Consecuentemente, el derecho a resistir la opresión de un gobernante o de un gobierno, cuando este mismo gobierno ha roto el contrato social, el pacto político que lo ganó legítimamente en las urnas, pero que se comprometió a ejecutar y durante su mandato no lo ha hecho, ese derecho a resistir nos pertenece a todos los ecuatorianos, pacíficamente, a organizarnos y ojalá el 1 de mayo no solo estén presentes las organizaciones sindicales, los trabajadores, que también estemos presentes otros actores, otros ciudadanos, y que podamos exigir y demandar del Estado las medidas adecuadas para que se tomen los correctivos que sean necesarios. Doctor Andino, tengo dos interrogantes. La primera, en función del primer tema. La reunión que mantuvo ayer el presidente Lasso con los representantes y de los operadores de justicia de nuestro país, también no se puede interpretar como una especie de dar gusto a los que le apoyan a Lasso, a los demócratas que criticaban que el gobernante no debe meter manos en la justicia, pero que en esta ocasión de manera excepcional lo tendría que hacer. ¿No también se puede interpretar de esa manera como una relación excepcional para que los demócratas que le apoyan a Lasso puedan seguirle viendo a Lasso con buenos ojos? Por un lado, una pregunta. La otra pregunta, si el pueblo se organiza. Te corto un momento. El doctor Andino, pues, está por entrar a clases. Nos había mencionado que solo tiene hasta las 9 de la mañana. Pues, nos quedó bastante corto. Es un tema bastante amplio el que se está debatiendo. Pues, nosotros le agradecemos al doctor Andino justamente su colaboración y darnos un poco de luces hacia dónde va esta primera gran marcha. Pues agradecemos nuevamente, nos ha dado un contexto bastante amplio de lo que sucedió el día de ayer en torno a lo que fue la reunión entre el gobierno y los representantes del sistema judicial, que simplemente, en pocas palabras, solo buscar un enemigo para echar la culpa, como ya es costumbre desde hace 5 años desde el anterior gobierno y también con el actual, pues. Y las alternativas, las vías hacia dónde va justamente esta gran marcha. Despedimos al doctor Andino y pues damos paso a nuestro siguiente invitado, Cris. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les pido 1000 disculpas, pero tengo ya que entrar nuevamente a clases. Ya me están pidiendo el aula. Doctor Andino, gracias. Para terminar, una reflexión así muy cortita. Vean, lo que ayer sucedió es una clara interferencia en la justicia constitucional. Usted no le puede pedir mediante un comunicado a la Corte Constitucional, el máximo órgano de interpretación y control constitucional en el país, quien se encarga de precautelar la supremacía de la Constitución, que se aleje de sus propios precedentes jurisprudenciales. ¿A cuenta de qué? Pues, pero lo más contradictorio, lo que usted mencionaba, Cristian, que en ese comunicado le piden que regresen, en la práctica, a lo que antes tanto criticaban, a que el Consejo de la Judicatura utilice una especie de figura de error inexcusable que existió antes
pero ahora bajo otra denominación. ¿Para qué? Para poder sancionar a los jueces cuando resuelvan garantías jurisdiccionales que no sean del gusto de aquellos que representan el Consejo de la Judicatura, interfiriendo en las decisiones judiciales, lo cual viola estándares internacionales en materia de derechos humanos sobre independencia judicial. Me despido y la próxima nos volvemos a encontrar. Un abrazo. Hasta luego. Ok, le comprometo, doctor Andino, para una próxima tenerlo nuevamente aquí en Argumentos y poder desarrollar más ampliamente el tema. Agradecemos la presencia del doctor Andino. Y bueno, amigos internautas y cibernautas, les recordamos que estamos hablando justamente sobre la gran marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, en donde se configuran algunos escenarios que no solo es la conmemoración del Día del Obrero y del Trabajador ecuatoriano y mundial, sino también un conjunto de pedidos, un conjunto de manifestaciones que llevan a concluir que este 1 de mayo será muy decisivo en las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ecuatorial FM presentó Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte de los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.